nuestro tercer Sembrando Ideas del año, que en este caso el tema que tenemos es bioprospección y biomateriales, oportunidades para la bioeconomía en el Ecuador. Tenemos tres ponentes, tres presentaciones de más alto nivel. Les voy a presentar un poco a nuestros speakers del día de hoy. Bueno, importante, las opiniones vertidas de este conversatorio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la SPOL. Por favor, se ruega a la audiencia, muchas gracias por estar aquí. Le rogamos, eso sí, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Para las preguntas, por favor, usar el chat. Pueden hacer sus preguntas en cualquier momento, pero en el chat, pero las contestaremos todas al final, ¿no? En conjunto, ¿no? Eh, Tenemos la presencia de la doctora Dainet Sosa del Castillo, ingeniera agrónoma de la Universidad de Matanzas de Cuba, doctorado de la Universidad de León en España, postdoctorado, tiene estudios postdoctorales en el Instituto de Estudios Avanzados de Caracas, Venezuela. En el 2013 se vincula mediante el programa Prometeo de CENESID a ESPOL en el CIBE, ¿no? El Centro de Investigaciones Biotecnológicas de la ESPOL, para realizar investigaciones en enfermedades asociadas al cultivo del cacao. Y ha estado con nosotros desde el 2000, bueno, ha estado desde 2014 hasta la actualidad, ¿no? Bueno, y actualmente dirige, es la directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la OTRI de la ESPOL. Bienvenida, Enet, gracias por acompañarnos aquí. Gracias. Vamos a presentar a todos primero y ahí le doy la palabra a Dainel, que es la que empieza. También tenemos la presencia del doctor Paul Guillén, que es profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas e investigador del Centro Nacional del CENAIM, el Centro Nacional de Agricultura e Investigaciones Marinas. Tiene una maestría en biotecnología por la Universidad de Melbourne, Australia, y el doctorado en química por la Universidad de Galway, Irlanda. Su área de investigación está en el aislamiento y caracterización de productos naturales de invertebrados marinos, bacterias asociadas y macroalgas con finalidad de identificar compuestos bioactivos contra patógenos que afectan la salud humana, acuicultura y agricultura. Bienvenido, Paul. Y también vamos a tener a la doctora Patricia Manzano, quien es profesora a tiempo completo, titular a tiempo completo de la SPOL, tiene una maestría en química farmacéutica y doctorado en ciencias farmacéuticas de la Universidad de La Habana, en Cuba. Tiene estudios postdoctorales en la Universidad de Chile y del Tecnológico de Monterrey. Y es coordinadora de investigación del Laboratorio de Bioproductos y Bioprocesos y Escalado de Productos Naturales y Nutracéuticos. Es miembro activo de la Sociedad Italoamericana de Etnomedicina, de la Red de Investigación de Aprovechamiento de Subproductos Agroindustriales y Red Ecuatoriana de Nutracéuticos y fitofarmacéuticos. Eh, bueno, y bienvenidos a los tres speakers, bienvenidos nuevamente a toda la audiencia, qué gusto tenerlos aquí con este interesante tópico y uno de de las áreas de más énfasis que estamos dando en SPOL actualmente a través de la agroindustria y particularmente también a este tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, los dejo primero con la doctora Sosa. Adelante, Dainet, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Ángel. Voy a compartir pantalla. A ver, verifiquen por favor que pueden ver mi pantalla. Sí, la podemos ver. Ahorita, en este Vamos. momento todavía no está en presentación, pero sí la podemos ver. Ya, ahora, perfecto. Sí, Bueno, perfecto. muchas gracias a todos. Realmente es un placer compartir esta ventana al conocimiento, como digo yo, este pedacito de conocimiento en medio de nuestras labores diarias. Mi charla la he titulado El futuro es biomateriales a partir de micelio y residuos, y espero transmitirles en estos 10 minutos un poquitito de lo que estamos haciendo ahora mismo en este tema. Cuando me invitaron a dar esta charla, yo me preguntaba cómo explico la conexión que existe entre la bioprospección, los biomateriales, en este caso los micomateriales, la bioeconomía circular, y cómo permea esto con los ODS, que es una de las grandes, vamos a decir, batallas personales que tenemos que librar a diario, ¿no? Cómo alinear nuestro accionar de la vida diaria y nuestro accionar profesional con los ODS. Y bueno, realmente
la producción de biomateriales a partir de micelios y en nuestro caso de desechos agrícolas o agroindustriales es un claro ejemplo de esta conexión, ¿no? Porque la bioprospección nos permite descubrir esos nuevos materiales o esos nuevos recursos biológicos que nos permiten obtener nuevos materiales. De alguna forma, la bioeconomía circular es la que de alguna manera nos va a fomentar o fomenta el uso eficiente y sostenible de estos recursos, transformando de alguna forma los residuos en productos valiosos y por lo tanto cuando eh, estos dos conceptos se alinean con los ODS, pues obviamente específicamente en producción y consumo responsables, en acción por el clima y en el que más me gusta que es innovación. Este enfoque contribuye obviamente a un futuro más sostenible y equitativo y ahora vamos a entrar un poquitito a comentar sobre cada uno de estos conceptos o definiciones. Todos sabemos que Ecuador es uno de los 15 países megadiversos que existen, atravesado además por dos zonas calientes de biodiversidad. Por lo tanto, hoy en día seguimos descubriendo nuevas especies de plantas, de animales y obviamente que de microorganismos y sobre todo de microorganismos que tienen una gran diversidad y por lo tanto una gran versatilidad. Dentro de este universo de los microorganismos, los hongos digo yo que son los grandes desconocidos y de alguna forma los grandes ignorados. Sin embargo, en Ecuador hay reportadas aproximadamente 843 especies de hongo, lo que las hace altamente valiosas para diferentes aplicaciones. La documentación de la aplicación de los hongos en nuestra vida diaria es inmensa. No solamente vamos desde las aplicaciones en alimentación y médicas, que son las más conocidas, sino que sabemos que las aplicaciones para el desarrollo de productos y de tecnologías sostenibles es también o está bien documentada. Por lo tanto, la bioprospección en este caso no sería nada más que la colecta o la identificación o el descubrimiento de nuevos recursos biológicos que pueden tener una aplicación transformándolos a través de diferentes procesos. Me gusta siempre mencionar que la bioprospección de nuevos microorganismos o de nuevos recursos también fomenta la conservación de la biodiversidad y por eso siempre menciono el convenio de la diversidad biológica, ya que la bioprospección subraya el valor económico y ecológico que tienen estos recursos biológicos en los ecosistemas naturales. Y al descubrir y aprovechar estas nuevas aplicaciones, en este caso, por ejemplo, de los hongos, promovemos también la protección de estos organismos y de sus hábitats incentivando no solamente prácticas sostenibles y responsables, sino que también propiciamos la integración de estos recursos en procesos productivos y eso es algo que está completamente a tono con el convenio de la diversidad biológica. Antes de entrar en conversar un poquitito sobre bioeconomía, me gustaría hacer un alto y un paréntesis en ese tema de los residuos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, cada persona en el país, vamos a decir que desecha o genera un promedio de 0,75 kilos de residuos al día. Si hacemos una proyección y unos cálculos al año, tendríamos más o menos más de 4 millones de toneladas métricas de residuos. Dentro de ellos, los plásticos serían como aproximadamente o representarían aproximadamente el 11% del total, mientras que los orgánicos, donde encontramos a los residuos agrícolas, constituyen aproximadamente el 61 o el 60%. Por lo tanto, el tema de los residuos en el país es una asignatura pendiente. No voy a entrar a comentar sobre el tema de los residuos plásticos, sobre el tema de la reciclabilidad, porque eso es algo que está en la palestra del día a diario y lo tenemos, como digo yo, sentado en la silla turca, pero a pesar de que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha identificado a la gestión integral de residuos como una prioridad para el país, destacando en primer lugar la importancia de la separación de residuos, el tratamiento adecuado de los desechos, todo esto con miras a lograr obviamente con una disminución del impacto ambiental y también para maximizar su valor económico. Todos sabemos que esto sigue siendo un tema en el que hay que trabajar, porque solamente el 8% de los residuos orgánicos que generamos son aprovechados y para muestra un botón de lo que tenemos en la fábrica en Espol. Y sabemos que se producen grandes cantidades a nivel nacional
y para qué hablar de cómo de cómo los separamos o dónde los depositamos. Ese es un tema pendiente, pero lo que sí queda claro es que los residuos agrícolas no podemos considerarlos como desperdicios. Estos pueden ser valorizados si se aprovechan dentro de iniciativas que permitan su transformación en otros productos, a la vez que promovemos un desarrollo económico sostenible y podemos generar nuevas oportunidades de negocio. Y en esta tónica es que entonces entra un poquitito a que comentemos sobre lo que es la bioeconomía circular. Que por cierto, en esta semana hay una iniciativa argentina que se llama Biosinergia, que intenta aunar y agrupar actores en torno a la bioeconomía circular mediando la biotecnología, porque es una iniciativa que nace desde un grupo de biotecnología. Y esto es algo que inició recientemente esta semana. Lo dejo ahí como cuña comercial, si lo ven por ahí en redes sociales, Biosinergia se llama. Porque la bioeconomía circular es algo que ha empezado un poco a mostrarse, yo digo, ya está mostrando la cara sin mascarilla, porque era algo que hasta hace unos años no veíamos en la palestra pública, en el debate, en las conversaciones en las universidades. A mí me gusta mucho la definición de bioeconomía circular que dice que es un modelo económico basado en la utilización de recursos biológicos tanto de la tierra como del mar, y yo diría a veces hasta del aire, considerando microorganismos ambientales, ¿no? Pero bueno, para producir bioproductos y bioenergía. En el ámbito de los biomateriales, la bioeconomía, por lo tanto, lo que promueve es el uso de materias primas que podemos llamarles biomasas. En nuestro caso específico, serían hongos y serían residuos agrícolas como la cascarilla de arroz, el bagazo cervecero, el acerrín de madera. Entonces, utilizar estas materias primas mediando unos biotratamientos o unos bioprocesos o unos procesos biotecnológicos que permiten su transformación en una amplia gama de productos con diferentes aplicaciones y obviamente que estos productos una vez que son depuestos, una vez que son desechados, entrarían o podrían formar parte otra vez de este ciclo de aprovechamiento de materia prima. ¿Qué media en todo esto? Obviamente la disminución del impacto ambiental, obviamente la biodegradabilidad, en muchos casos son completamente compostables, por lo tanto, la bioeconomía circular es algo que también llegó para quedarse y es algo sobre lo que debemos intentar montar o incorporar nuestras investigaciones y nuestro trabajo diario desde la academia. Y premiando esto, los ODS. Yo me permití hacer esta lámina, porque yo digo siempre que los ODS realmente se encuentran, o el trabajo que hacemos en biotecnología en el CIBE, casi que todo permea los ODS de manera directa o de manera indirecta. En el caso de los hongos, los podemos encontrar tributando o aliándose a cada uno de los ODS. No voy a entrar mucho en detalle acá, sí mencionar que he escogido el 11, el 12 y el 13, pero con mayor ímpetu yo selecciono o con mayor fuerza, me gusta mucho más mencionar el 9, porque la innovación está presente constantemente en el accionar diario de la investigación que hacemos en SPOL. Específicamente en el caso de los biomateriales, me ha llamado poderosísimamente la atención algo que salió recientemente que les quiero mostrar de una manera muy breve porque no dura más allá de medio minuto. Y es que yo siempre les digo a los chicos con los que trabajo, los hongos son el futuro. Y no solamente son el futuro del planeta, sino que ahora vamos a ver cómo los hongos van a ser el futuro también de extraplanetarios. ¿Pueden ver? Sí se ve muy claramente. Sí, sí se ve. Gracias. Dainet, no sé si estás compartiendo algo más, pero solo se ve la diapositiva de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Anda. Bueno, pues no se vio. Es un video.
no se vio, no sé por qué. Ah, ok. Era un vídeo de la NASA que dura menos de medio minuto, donde la NASA planea está realizando experimentación para poder desarrollar las estructuras fuera del planeta, en otros planetas donde vamos a estar presentes ahora mismo. Planean hacer construcciones en base a biomateriales que tienen como partida desechos y micelio de hongo. No supe compartirlo entonces bien, así que les pido disculpa. Por lo tanto, esta conexión bioprospección, biomateriales, bioeconomía y ODS realmente no es nada agarrado de los pelos. Hay una conexión intrínseca entre la bioprospección, que proporciona las materias primas innovadoras hasta cierto punto, la bioeconomía, que nos ofrece un marco para su desarrollo y uso sostenible, y obviamente los ODS, que aseguran o asegurarán que estos esfuerzos contribuyen a un futuro más equitativo y respetuoso con el medio ambiente. Un poco ya para entrar en materia respecto a los hongos, me gusta siempre presentar este mapa, que es un mapa que ha venido trabajándose y desarrollándose durante varios años. Estaba buscando las imágenes que yo tengo guardadas de hace años atrás para mostrar la comparativa, pero no los encontré. Y realmente la industria de la biotecnología fúngica es algo que está experimentando un renacimiento. Los grandes olvidados que han sido los hongos, que han sido de alguna manera relegados por las bacterias y por las levaduras, están realmente experimentando un renacimiento, y esto lo podemos ver en este mapa. Antiguamente las ramas de este árbol o de esta red de micelios, que es el nodo central, estaban muy orientadas obviamente a alimentación, a salud y a suelos, porque el papel de los hongos en la alimentación, en la salud y en los suelos es innegable. Eh, Todos nos alimentamos o todos comemos hongos, proteínas derivadas de los hongos, como hemos estado viendo en un curso que estábamos ahora, pero no solamente para humanos, sino también para animales. El papel de los hongos en la biorremediación, en la producción de fertilizantes, en la restauración de suelos, en el secuestro de carbono, es innegable. Y de la misma forma en la salud, en todos los suplementos nutricionales para deportistas, para enfermedades, todo lo que tiene que ver con la psilocibina, que a mí se me enreda la lengua cada vez que lo hablo, todo lo que estamos viendo ahora de productos de belleza y de aseo personal con bases en hongos. Sin embargo, vamos a decir que el camino, la orientación de los hongos hacia los materiales es algo que está viendo un renacimiento. Y así estamos viendo cómo han salido muchas empresas de base tecnológica, sobre todo en Europa, en el sudeste asiático y en Estados Unidos, que están utilizando a los materiales a partir de micelios de hongo para empaques, para diseño, con fines artísticos y con fines de construcción. Por lo tanto, las industrias de la construcción, el mobiliario y el transporte, y obviamente que el embalaje, van a tener un papel protagónico en los productos desarrollados a partir de micelio. Les traje unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, estos son ya empresas bien constituidas y que están ya produciendo de alguna manera paneles acústicos para insonorizar salas de vídeo, salas de cine, talleres de grabación. Hay mucho diseño asociado, no solamente con fines arquitectónicos, sino también asociado a fines lúdicos. Y hay empresas como Ecobatis y Moshbio que ya están innovando en el área de los empaques. De hecho, ya Dell y IKEA, que es una empresa sueca que me gusta mucho de muebles, ya están incorporando líneas de producción en base a micelios de hongo. También ya hay una línea bien definida asociada a objetos comunes en el hogar, que están hechos a partir de micelio de hongo, sobre todo con orientados o dirigidos a un consumidor que ya se siente de alguna manera preocupado y que decide incorporar líneas más ecológicas para usos comunes en su casa. Pero esto no queda acá. Ahora hay casas que ya están desarrollándose, sobre todo en lugares áridos y de mucho calor, como los desiertos, y en zonas, por ejemplo, Namibia es un país que ya está produciendo casas de bajo costo a base de micelio, considerando las bondades que tiene para aislar del calor y sobre todo la fortaleza de estos bloques hechos con micelio. Y ya hay una ciudad proyectada en Estados Unidos a ser construida completamente en base a paredes y techos con
incorporando el micelio de los hongos como productos, vamos a decir que productos del futuro. Por lo tanto, yo les digo que el futuro cada vez más va a estar permeado por nuevos materiales de origen vegetal y de origen a partir de microorganismos, y esto es algo que ya en un futuro bastante cercano no nos va a parecer extraño. Estas dos empresas son empresas que apuestan por innovar en el área de los biomateriales y hay que seguirlas bien de cerca. Ahora bien, ¿cómo obtenemos estos micomateriales? Estos biomateriales se obtienen de una manera bastante sencilla, bastante simple. Todo inicia con una bioprospección, por lo tanto, todo inicia con una colecta. Colecta de microorganismos, que en nuestro caso ha sido una colecta realizada netamente en el bosque en donde está insertada la espora, un bosque seco. Esta colecta nosotros la orientamos o la dirigimos solamente hacia hongos de la madera del género Polyporales. Son hongos que se conocen como orejones en un sentido coloquial, no sé si acá le dicen igual, pero son hongos que nos parecen familiares porque los vemos constantemente. Estos hongos se colectan, se llevan al laboratorio y de ahí se aíslan y se cultivan. Y esto permite conservarlos y tener siempre un recambio para no tener que volver a intervenir en la colecta del mismo. Tenemos aproximadamente ahora 212 cepas y una vez que los cultivamos, que los aislamos, que los cultivamos y que los identificamos a nivel molecular para darles un apellido, un nombre y un apellido, lo que hacemos es inocularlos en un sustrato. ¿Cuáles son estos sustratos? Pues los residuos agroindustriales de los que les comenté anteriormente: cascarilla de arroz, acerrín de madera, bagazo de cervecero y otros. Cuando los inoculamos en estos sustratos, medimos sus características de crecimiento y modulamos un poco su crecimiento en función de algunos parámetros como temperatura, luz, pH, humedad. Vamos a decir que lo más basal posible porque no queremos que los costos de producción se eleven. Y después vamos a la fase de moldeado. Y esta fase de moldeado la hacemos en función de la aplicación final que queremos darle a ese biomaterial. ¿Por qué? Porque podemos modular el producto final en función de propiedades mecánicas y físicas, considerando los hongos, considerando el residuo y considerando las condiciones de crecimiento. Y después vamos a la inactivación, como le decimos, que no es otra cosa que matar al hongo, o sea, matar su crecimiento, para que de esta forma el molde final quede con las características o las propiedades mecánicas y físicas que deseamos para su aplicación. Por lo tanto, con estos antecedentes, nosotros le hemos dado nacimiento a un biocompuesto micelial a partir de especies locales de hongos y residuos agroindustriales, un compuesto micelial que va a ser de alguna forma diferencial en función del hongo y del sustrato que pongamos a crecer en combinación. Y este producto le hemos dado el nombre de micel y es un producto netamente hecho en Ecuador, y por lo tanto, si es hecho en Ecuador, es mucho mejor. ¿Qué bondades le vemos a nuestro producto? Pues en primer lugar, que independientemente de todas las bondades o beneficios asociados al medio ambiente, sabemos que es un excelente aislante acústico y estas propiedades pueden ser regulables en función de, como los mencioné antes, el producto final, que lo podemos modular en función de la combinación de micelio y residuo. Por lo tanto, tiene unas características que superan a veces lo que vemos en la lana de oveja, en la lana de vidrio, que ya sabemos lo contaminante que es la lana de vidrio. Y en respecto a la lana de oveja, pues obviamente hay que esquilar a la oveja para obtenerla, ¿no? También sabemos que tiene baja densidad y es resistente, y esto ya lo hemos comparado a nivel de otros productos disponibles ahora mismo en el mercado, como las espumas de poliuretano. Adicional a ello, sabemos que es completamente personalizable porque podemos modular las propiedades mecánicas del producto final. En nuestro caso tenemos un micel que es único en el color, y ese color se lo hemos podido transmitir a partir de la especie donora o de la especie original, que es este que les muestro acá en la fotografía. Y ya sabemos cuánto dura, llevamos 2 años de proyecto y 2 años donde hemos tenido literalmente tirado unos trozos de micel en varios lugares para ver cómo se va comportando. Y también sabemos que cuando empieza a degradarse por acción del agua, del sol
y de los microorganismos locales es completamente compostable. ¿Por qué? Porque tiene péptidos, cuando se degrada, incorpora al suelo péptidos que tienen acción antimicrobiana y que también de alguna forma contribuyen a una mejor, vamos a decir que eh, elimina, no, se me va la palabra, permite incorporar al suelo algunos péptidos que tienen características nutritivas importantes para otros microorganismos. No todo es color de rosa, a pesar del color tan rosado que exhibe uno de nuestros micel, porque hay muchísimos desafíos que tenemos todavía que vencer. En primer lugar, la escalabilidad, porque la producción de biomateriales a partir de micelio tiene que ser escalable para satisfacer las demandas industriales, y esto implica desarrollar métodos de cultivo eficientes y rentables que permitan producir grandes cantidades de micelio de manera constante y predecible, que esto es algo que discutía con un empresario hace un tiempo atrás. Actualmente hay muchas técnicas que están en fase experimental, no solamente en nuestro caso, sino también en el panorama internacional, y por lo tanto necesitamos optimizar algunos parámetros para producir a gran escala estos compuestos miceliales. En segundo lugar, los costos de producción, porque los costos asociados con la producción del micelio y su procesamiento para el producto final tiene que ser competitivo en comparación con los materiales tradicionales de plástico que tenemos hoy en día, y que a veces competir con el plástico que nos lleva acompañando 60 años es bastante difícil. Y esto incluye costos de cultivo, de cosecha, del material, de procesamiento, de acondicionamiento de material final. Por lo tanto, la inversión que tenemos que hacer en investigación y desarrollo para reducir estos costos todavía es bastante importante. Después menciono las propiedades de los materiales, porque debemos de cumplir con estándares de rendimiento y de durabilidad. No hay todavía en el panorama internacional, vamos a decir que fichas técnicas que nos permitan orientarnos un poco hacia dónde queremos. Por lo tanto, las propiedades del material, que incluyen resistencia, estabilidad térmica, propiedades de biodegradabilidad, tienen que irse trabajando a medida que las investigaciones van avanzando. Y esto es algo que se está trabajando a nivel internacional también, casi que por todos los grupos de investigación que están orientados a esto. La aceptación en el mercado por parte de consumidores y también por parte de la industria es crucial. Si no tenemos una aceptación a nivel de consumidor, muy probablemente estos biomateriales no prosperen. Y sobre todo si no hay empresarios que estén decididos o encaminados a reorientar sus procesos productivos, pues tampoco. Es necesario desarrollar también una cadena de suministro que sea confiable y que pueda ir proporcionando estos materiales de manera consistente y a precios competitivos, para que los empresarios de alguna forma puedan ir asumiendo esto. En lo que respecta a regulación y normativas, la adopción de estos nuevos materiales obviamente que va a requerir una aprobación de regulación o de regulaciones y normativas que aseguren su seguridad y también su eficacia. Y por lo tanto, estos nuevos materiales tienen que cumplir con normas o normativas de cada industria de aplicación en específico, lo que de alguna forma implica muchas pruebas, muchos desafíos y procesos de certificación en algunos casos que pueden ser lentos y que pueden ser también costosos. Y por lo tanto, y no dejo de mencionar la inversión en investigación y desarrollo para superar todos estos desafíos técnicos y de escalabilidad. Por lo tanto, hay que seguir apostándole a la inversión en nuevos materiales. Para resumir y para ir un poco terminando, realmente siempre digo que la necesidad de materiales sostenibles crece. La tecnología, como digo yo, ya está aquí. Los cambios suelen ser lentos y sobre todo suelen ser dolorosos para nosotros los consumidores y también para los empresarios. Es importante seguir teniendo iniciativas como esta de Sembrando Ideas, que nos permiten ir mostrando las bondades y las necesidades de caminar o de acelerar la adopción de nuevas tecnologías, en este caso la adopción de nuevos materiales. Como decía hace un momento, la tecnología ya está aquí. Pero siempre, y quisiera terminar con esta pregunta, ¿tenemos suficiente fuerza de voluntad para llegar al punto en el que en lugar de construir nuestras casas, las cultivemos? Esa es la pregunta que quisiera que nos respondiéramos.
Muchas gracias a todos por la atención y lamento no haberles podido mostrar el video que les traía de la NASA, pero se los voy a poner en el chat para que lo puedan ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Dainet. Muchas gracias, Dainet. Muchas gracias por tu presentación. Adelante, seguiría ahora, por favor, Paul Guillén. Adelante. Muchas gracias, doctor Ángel. Con todos, muy buenos días. Es realmente un gusto y un honor poder compartir con ustedes este día en esta charla, en este evento. Y bueno, pues voy a compartirles lo que va a ser mi presentación. ¿Me confirman, por favor, si es que pueden verla? Sí, Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy les voy a comentar un poco sobre lo que es la bioprospección marina en el Ecuador, los estudios que hemos venido realizando en este tema y mostrarles un poco de los resultados realmente que hemos obtenido desde que se estableció este proyecto en el SENAIM en el 2015. Como bioprospección, ya lo indicaba la doctora Dainet, es precisamente la exploración de la diversidad de distintos organismos terrestres, marinos, en este caso en la prospección marina, con la búsqueda de encontrar recursos genéticos, químicos y darles una aplicación, darles un valor agregado a estos productos, sea en industria farmacéutica, en la agricultura, en la industria biotecnológica, entre otras. Realmente, como el Ecuador es uno de los países de mayor biodiversidad, tenemos un potencial muy grande y que hasta el momento ha sido muy poco explorado. En cuanto a los pasos que en sí intervienen en la bioprospección marina, primeramente es la exploración y el biodescubrimiento. Esto implica el conocer qué especies, qué es lo que está habitando en nuestro ecosistema marino, eh, invertebrados marinos, microorganismos, eh, peces, moluscos, realmente ver qué es lo que tenemos en nuestro ecosistema como tal. Posteriormente, el segundo paso sería lo que es ya el aislamiento, la caracterización, la identificación de compuestos químicos, de moléculas, de bacterias que sean cultivables en el laboratorio para evaluar e identificar estos compuestos como tal o las colonias de microorganismos. Un tercer paso sería la evaluación, el screening que hagamos con los extractos que obtenemos de estos organismos y ver cuál es la potencial actividad que les podemos dar, sea farmacológica, sea como adicional de alimentos, pigmentos que puedan ser utilizados en distintas industrias alimenticias, entre otras. Luego de la evaluación, obviamente ya viene la parte comercialización, en la cual ya es la obtención de patentes, el desarrollo de productos como tal. Actualmente, dentro en el mercado farmacéutico, existen alrededor de 20 compuestos que son obtenidos, que han sido obtenidos de origen marino. Muchos de estos compuestos han sido obviamente modificados químicamente para tener la actividad. Sin embargo, hay algunas moléculas, tres medicamentos como tal, que han sido lanzados al mercado con su estructura original. Entonces, hay un potencial interesante en cuanto al descubrimiento químico de invertebrados marinos. Aquí tenemos un ejemplo de un medicamento anticancerígeno que es la aplidina, obtenido justamente de una cidia, de la Plidium albicans, que es uno de los compuestos anticancerígenos que actualmente estamos utilizando. Ahora, ¿por qué nos enfocamos en la parte química de estos organismos? Porque ellos crecen en unos ambientes que son de condiciones extremas, a salinidad, a pH, disponibilidad de nutrientes, exposición a la luz solar, y muchos de estos invertebrados sésiles carecen de un mecanismo de defensa físico para defenderse de predadores. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Producir una diversidad de compuestos químicos que los protegen y los ayudan justamente a sobrevivir. Entonces, esa parte que a nosotros nos interesa bastante como químicos es buscar, identificar estos compuestos y ver qué aplicaciones les podemos dar. Actualmente se han reportado alrededor de 41.900 moléculas de origen marino, los cuales están reportados en más de 41.400 artículos científicos. Y cada año vamos viendo que sí, el número de compuestos que se reportan de invertebrados marinos es superior, justamente más de 1.400 compuestos que se reportan anualmente. Y esto lo podemos ver en una base de datos de MarineLeaf. Ahora, en el 2015 justamente comenzamos con un proyecto de investigación en la cual que fue financiado por la CENESID
en la cual nos dedicamos a estudiar la biodiversidad de invertebrados que habitan en la Reserva Marina del Pelado a escala taxonómica, metabolómica, metagenómica y buscar su aplicación tanto en salud humana como en salud animal. Aquí podemos apreciar unos corales, unos zoántidos y unas esponjas que justamente son organismos que están en mayor representación o tienen mayor abundancia en esta zona. Al iniciar, este prácticamente les puedo decir que es el primer estudio, son los primeros estudios en cuanto a la parte química que se ha realizado en el Ecuador. Somos pioneros en este estudio, somos los únicos como SPOL, como CNEIM, que estamos dedicados al estudio de la diversidad química realmente, y es un potencial muy grande lo que hemos encontrado. Entonces, en las primeras observaciones que se ha realizado, se indicó o se reportó que los principales invertebrados marinos que habitan en esta zona están octocorales, zoántidos y esponjas marinas. Entonces, lo primero que se procedió a hacer es hacer un perfil, colectar la muestra y hacer un perfil para ver justamente cuando me refiero a un perfil cromatográfico, lo que vemos son cromatogramas y cada pico representaría un compuesto. Entonces, primeramente es para ver qué tan interesante es el perfil químico de los organismos que estamos por estudiar. Posteriormente se hizo un estudio de una revisión de literatura y ver cuántos estudios de estas especies ya estaban reportados. En lo que encontramos que de octocorales realmente había muy pocos estudios químicos que se han realizado en las especies que están presentes en el pelado. De zoántidos no habían estudios químicos de estos organismos, de estas especies como tal, y de esponjas marinas habían mayor cantidad de estudios de las especies que habitan en el pelado. Por lo tanto, una de creo, de las partes más importantes y que tiene más potencialidad es el estudio de especies de organismos que no tengan previamente estudios reportados, lo cual nos daría una mayor oportunidad de encontrar compuestos novedosos. Y efectivamente, decidimos enfocarnos primeramente en los zoántidos para su estudio y a la parte química. La metodología que aplicamos al inicio es un screening, la muestra es colectada, liofilizada, hacemos una extracción en fase sólida utilizando agua, metanol y diclorometano. La fracción metanólica, que es la fracción de los compuestos que nos interesa realmente entre polares y medio polares, analizamos en el cromatograma, en el UPLC, tenemos el perfil, esos extractos son evaluados por las actividades biológicas que tengamos disponibles. Posteriormente ya vamos a lo que es la parte de química de productos naturales, en donde trabajamos con un poco más de biomasa, e igualmente liofilizada, hacemos extracción de cromatografía líquida al vacío, en la cual usamos solventes de diferentes polaridades o de decreciente polaridad en este caso. Esas fracciones igualmente son evaluadas para su actividad y analizadas en el cromatograma. Posteriormente lo purificamos en el HPLC y los compuestos puros son analizados en el equipo de resonancia magnética nuclear y espectrómetro de masas de alta resolución para poder llegar a identificar la estructura del compuesto químico. Y obviamente, posterior ese compuesto puro como tal es evaluado en las actividades para ver si es el responsable o no de la actividad que hayamos encontrado cuando se hizo la evaluación de los extractos. El primer estudio que se realizó fue justamente de este zoantido, Terrazoanthus patagonicus. Aquí identificamos tres compuestos nuevos, pero lo interesante es que no solamente son compuestos novedosos, sino esta es una nueva familia de alcaloides que identificamos. ¿Por qué me refiero a nueva familia? Porque la presencia de este ciclo hexano unido al 2-aminoimidazol no había sido identificado en ningún organismo terrestre ni marino. Esta característica realmente le hizo que esto sea una nueva familia de alcaloides perteneciente a los 2-aminoimidazol. Comenzamos viendo realmente un potencial interesante. No hubo una actividad con estos compuestos. Lamentablemente, cuando trabajamos con productos naturales, uno de los cuellos de botella es la disponibilidad o la cantidad de compuesto purificado que llegamos a obtener. En el mejor de los casos podemos tener 1 o 2, 3 miligramos, pero la mayoría de veces obtenemos menos de 1 miligramo y eso nos limita bastante para poder hacer evaluaciones de bioactividad en mayor cantidad. En este caso se hizo evaluaciones contra las bacterias gram negativas y contra la célula anticancerígena de hígado, la HEP-G2, pero no hubo actividad. En otro morfotipo de este organismo, Enterozoanthus F. patagonicus, aquí identificamos tres compuestos, dos novedosos, la zoamida E y la zoamida F, y la zoamida D que había sido previamente identificada. En el posterior estudio de Zoanthus pulchellus,
aquí identificamos dos compuestos novedosos que son los derivados de los alcaloides de las zoantaminas, el 3-acetoxinorzoantamina y la 3-acetoxilzoantamina, y tres compuestos que ya eran conocidos previamente. Lo interesante es que estos compuestos dieron una actividad contra la neuroinflamación en la que se utilizó las células de microglia BB2 y se observó que había una alta actividad inhibitoria de especies reactivas de oxígeno y de óxido nítrico a concentraciones realmente bajas, entre 0,01 a 10 micromolar. Realmente estos alcaloides ya han sido también reportados en la literatura que tienen una actividad importante contra la osteoporosis, adicionalmente contra otro tipo de enfermedades. Entonces son unos potenciales candidatos que se están estudiando actualmente en otras, sus actividades en otras enfermedades. En otro estudio que hicimos en Parazoanthus darwini, aquí identificamos dos compuestos nuevos que son derivados de tiramina. La característica, lo interesante de esto es que estos compuestos poseen dos átomos halogenados, bromo y yodo, que realmente no es muy común encontrar yodo al menos, pero en estos organismos lo hemos encontrado, y un compuesto, un glisteroide que ya era una molécula conocida. En otro estudio de Antipathozoanthus hickmani, el primer estudio que realizamos, identificamos también una nueva familia de glisteroides, las ecdisolactonas, que se caracteriza principalmente por tener el anillo de lactona junto al anillo A del esqueleto del glisteroide. Estos cuatro compuestos fueron reportados novedosos de este organismo, y también se aislaron tres compuestos que ya eran conocidos. Un derivado de lisina que había sido previamente identificada de una esponja marina, y dos glisteroides que estos compuestos, por lo que observamos en los estudios que hemos realizado, son comunes en encontrar en este tipo de organismos. Ahora, un posterior estudio que se realizó precisamente en este organismo, mientras se estaba haciendo un análisis del extracto por medio del cromatógrafo de masas de alta resolución, nos percatamos de la presencia justamente de estos patrones isotópicos. En este caso, este patrón es característico de que la molécula como tal tenía dos átomos de bromo. Eso nos llamó mucho la atención, y decidimos justamente proceder a realizar nuevamente el estudio químico, enfocándonos en la fracción en donde encontramos ya estas masas de compuestos halogenados. A esto aquí identificamos justamente dos dipéptidos caracterizados por tener tirosina, glicina en el caso de la valdiviamida A y B, y tirosina, prolina en el caso de la valdiviamida C y D. En este caso, la valdiviamida B, que tiene bromo y con yodo, nos dio una actividad contra el cáncer de hígado a una concentración mínima inhibitoria de 7,8 micromolar. Realmente es interesante encontrar estos compuestos, estos organismos que tienen esa capacidad enzimática de adaptar átomos de halógenos en las estructuras. Ahora, nosotros les llamamos a estos compuestos valdiviamidas en honor a la comuna Valdivia, que es una de las comunas ancestrales más antiguas en el Ecuador y de Latinoamérica, y que justamente se encuentra en esta zona de la Reserva Marina del Pelado. Entonces, es un honor a ellos que realmente los llamamos a estos compuestos valdiviamidas. En otro estudio que se realizó con una esponja, la Calispongia californica, identificamos estos ácidos calispongídicos, de los cuales el compuesto número 2 nos dio actividad contra células tumorales de melanoma de la línea A2058 a una concentración mínima de 3,2 micromolar. Realmente vemos que hay un potencial interesante con las moléculas que se han encontrado de estos invertebrados. Y recientemente también comenzamos a trabajar con macroalgas, y recientemente publicamos justamente un estudio en el cual evaluamos el extracto acuoso de la macroalga Camphophora spicifera, que no es una macroalga nativa del Ecuador, pero ya se la ha reportado tanto en Galápagos como a lo largo de la costa ecuatoriana. Este extracto evaluamos justamente por su capacidad que tenía de inhibir el crecimiento del Vibrio coralliticus, que es un patógeno que afecta a las larvas del molusco Ostrea edulis. En este extracto identificamos cuatro compuestos mayoritarios, que es el fluoridocide y genecide, que son dos carbohidratos de bajo peso molecular, un ácido orgánico, el ácido succínico, y una microsporina tipo aminoácido, que es la porfira 334. Estos compuestos, especialmente la porfira o algunos que son los que están dentro de la familia de las microsporinas, son ampliamente utilizadas en la cosmetología, especialmente en la fabricación de protectores solares por la alta capacidad de absorción de radiación UVA y UVB.
Muchas veces hemos visto en productos justamente protectores solares que uno de los ingredientes es extracto de algas, precisamente es por la presencia de estos compuestos. En este caso, el fluoridocide, el digeniacide, perdón, lo estamos reportando por primera vez en esta especie de macroalga. Entonces, en cuanto solo me he enfocado en la parte química, entonces ha habido una producción científica muy importante en los estudios que hemos realizado apenas de estos organismos. Realmente es muy poco los estudios para comparar el número de especies que habitan y hemos logrado obtener artículos muy buenos en alta, de alto, en altas, de cuartil alto, de alto impacto y realmente muestra que es un área muy prometedora para continuar buscando moléculas nuevas. Pero como les menciono, también la bioprospección no solamente basamos en la química, también se han hecho estudios y reportes justamente de especies nuevas, de corales, de esponjas que habitan en esta zona. Se está evaluando justamente, pueden existir muchas otras más especies y no solamente en el pelado, sino en otras reservas marinas que están esperando ser estudiadas. Adicionalmente, también los probióticos, las bacterias asociadas tienen un potencial muy importante, no solamente en cuanto a su diversidad química, pero también por las aplicabilidades. Y también se han hecho estudios en los cuales hemos visto que bacterias aisladas de invertebrados, especialmente de una esponja, tiene actividad como probiótico, puede ser utilizada como probiótico en la acuicultura para contrarrestar la patogenicidad causada por patógenos vibrios, que generalmente algunos son letales en diversos cultivos de acuicultura. Entonces, realmente es un gusto poderles mostrar todo el estudio que hemos venido realizando y que nos encontramos realizando actualmente en SPOL. Y realmente hay que continuar con estos estudios. Vemos que hay un potencial muy grande en cuanto a la bioprospección del Ecuador. Eso es lo que les tengo que comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul, por tu presentación. Excelente. Bueno, muchas gracias, Paul. Como les recuerdo, las preguntas van al final por chat. Bueno, pueden hacer las preguntas siempre por chat y las vemos al final. Ahora vamos a tener la presentación de la doctora Manzano. Por favor, Patricia, adelante. A ver, voy a compartir. Vamos a poner. Bueno, muy buenos días con todos. Bueno, un gusto estar y un honor estar acá, ¿no? Vamos a compartir. Sí, lo pueden ver, ¿no, verdad? Sí, Sí. doctora, sí se ve. Listo. Bueno, muy buenos días con todos. Yo les voy a presentar, voy a minimizar esto que no. Bueno, yo les he traído esta charla que es pues del campo a la percha, lo que es a contar un poquito em, un producto que ya mismo está en percha y que son vivencias para un poquito estimular a todos aquellos que amamos nuestra naturaleza y queremos hacer un buen uso de ella. ¿Mm? Bien, vamos a seguir. Eh, ¿Cómo es que obtenemos un producto desde el campo y va direccionado a la percha? Percha decimos pues que está en una estantería, ¿no verdad? Que ahí está el producto. Eso es lo que uno más desea, especialmente aquel emprendedor, aquel visionario, el investigador, ¿no? Y bueno, y poder contribuir también con la matriz productiva, obtener y desarrollar productos de uso hacia el salud humana, en la prevención o para desarrollar algún producto que pueda ser comercializado. Entonces, el concepto del aritaco, que es el nombre científico de la especie Vernonatura patens,
viene, allí está la plantita, como ustedes ven, obviamente viene y es el objetivo de esta investigación que parte del conocimiento ancestral. Y ahí está, esta es la tía Lili, quien nos da esa información que indica que lo están empleando para combatir, para curar el cáncer. Y que además de ese conocimiento ancestral, no solamente en la provincia de Loro es empleado para el cáncer, sino también en la provincia de Loja y esta indican que también es muy bueno para combatir la fiebre, dolor estomacal, le emplean como emplastos para curar heridas, para la tos y una serie de bondades para la salud. Bien, con esta información ancestral, bueno, uno qué es lo que hace, pues obviamente va hacia una identificación botánica, porque me dan solo el nombre como un laritaco, pero ¿cómo puedo ir a hacer una investigación o bajar información fidedigna si no conozco el nombre científico? Entonces, se tomó una muestra, se envió a un herbario y nos dieron la autentificación de la planta y con el nombre de Vernonatura patens. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Ok? Vamos hacia una búsqueda bibliográfica con el nombre científico. Y bueno, sorpresa, no había información. ¿Ok? No había información de la especie y por lo tanto, las pocas que habían eran en base solamente al género, no como Vernonatura patens, en lo que es en la parte de información biológica farmacológica. Entonces, allí pues esto se torna interesante para el que lo investiga porque la información o el estudio, la investigación que se haga de la especie va a tener siempre una novedad, va a tener siempre resultados publicables. Y en este contexto, pues obviamente se realizaron búsquedas de todos sus usos, estudios botánicos, etnobotánicos, químicos, etcétera. Es que además había una sola información química de Vernonatura patens como tal, con la presencia de una estructura química denominada lactonas sesquiterpénicas, pero realizado no de la especie que crece en Ecuador, sino en Costa Rica. Pero había también otra información que decía que la especie no tenía sesquiterpenos lactónica. Entonces, bueno, ahí había que estudiar si está o no la presencia. Y bueno, viene la investigación y finalmente, pues, el producto. Entonces, ya con esto nos viene qué hacer, que hemos desarrollado a lo largo de esta resumen que les voy a hacer, que han transcurrido 20 años, que bueno, el ideal de tener un producto en percha. Bien. Obviamente, con esta información que les indico, que ya teníamos el nombre científico como tal, entonces, y que sabíamos que no existe o había casi nada de información en estructura, tanto de sus acciones biológicas o farmacológicas, entonces nos fuimos a hacer una investigación hacia lo que es la especie o sea, en el género, ¿no? ¿Verdad? El género Vernonatura. Y bueno, y aquí es algo muy interesante, como ustedes ven, ¿eh? Mm, las actividades que reporta, ¿no? Tanto antifúngica, antibacteriana, molusquicida, antioxidante, lesminiana. He puesto un poquito en amarillo porque al final de esta búsqueda
uno hace, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿No, verdad? Si no tengo información reportada para Vernonatura patents en cuanto a las actividades biológicas, entonces yo elijo qué hacer, no puedo hacerlas todas las que reporta. Entonces, busco aliados en otras universidades, tanto nacionales e internacionales, para que acojan una propuesta de investigación que me permitan verificar alguna de estas informaciones biológicas que están reportadas hacia el género para ver si es que la tiene en la especie Vernonatura patens o Laritaco. Bien, ah, vamos hacia lo que nos dicen de las estructuras que tiene el género. ¿Ok? Y ahí tenemos, aquí déjenme poner ignorar acá, ya. Y ahí ustedes ven estructuras características que reporta Burkowski en el 2009, Ollora y Cos en el 2006, de la presencia de lactonas esquiterpénicas, pero bueno, esto no estuvo reportado en la especie Vernatura patens, pero sí hubo una en la especie que crece en Costa Rica. Y bueno, este es algo muy importante en la búsqueda de las lactonas esquiterpénicas porque más o menos por el año 1980, ese era el boom en donde las lactonas tenían la acción de ser anticancerígenas. Entonces, ese fue el boom y por eso es que algunas especies ecuatorianas fueron también depredadas porque estaban en la búsqueda directa de estas estructuras llamadas lactonas esquiterpenas. Y bueno, para de contar, menos mal que en Laritaco, a pesar de que hicieron también esa búsqueda, no la encontraron, entonces no la tocaron y se quedó aquí para que en el SPOL hiciéramos la investigación. Y bueno, aquí tenemos también los terpenos, estructuras que están aquí reportadas, ¿no? Eh, eh, son también, todas estas tienen actividades antitumorales, antimicrobianas, antioxidantes, antivirales. Bueno, maravillosas. Aquí también tenemos, aparte, tenemos estas estructuras que son los flavonoides, compuestos fenólicos, que como ya ustedes, bueno, se reporta que son antioxidantes, antimicrobianos y antitumorales. Y, y bueno, aquí sí, los flavonoides sí fueron reportados en la especie Vernatura patens, así como tanto el canferol, la lutolina, quercetina, que le he puesto en rojo para que ustedes puedan ver las estructuras reportadas como tal. También otros compuestos en el género de la tundra, diterpenos, triterpenos, ¿sí? Eh, y allí tenemos, bueno, y las lactonas esquiterpénicas que les dije, pero estas fueron identificadas en la especie de Natura, pero no de el Ecuador. Entonces, con esta información se empieza a hacer ya la investigación de la especie como tal, pero de que crece aquí en el Ecuador, dado que no había ningún aspecto botánico de caracterización agronómica, entonces empezamos a hacer un bonito estudio y esto es pues como resumo en esta diapositiva, empezamos obviamente a hacer un estudio farmacognóstico, todos los parámetros físicos químicos, macromicrofológicos, un tamizaje químico, es decir, los grupos químicos que esto tiene y obviamente nos fuimos hacia la extracción selectiva, un barrido ER para determinar si tiene o no lactonas, porque eso nos indicaba y nos reportaba la literatura. ¿Mm? Entonces, hacemos una caracterización botánica, vamos hacia la caracterización química, biológica y el desarrollo como tal del producto que hacer, ¿verdad? Bien, un poquito. Ahí tenemos pues los estudios que se hizo macromicromorfológicos, microscopía para ver la parte interna, tanto de las hojas del tallo, pues, y también
se hizo el estudio genético de la especie, y para determinar la autenticidad o corroborar la autenticidad de que se trataba de la especie de Rhinothora patens. Y esto tenemos ya publicado este estudio como tal, es un artículo publicado. Bien, bueno, también se subió en el, eh, digamos, el estudio eh, biológico, o sea, de la secuenciación al GenMan en la base de datos y ahí reposa. Continuamos haciendo los estudios de parámetros físicos químicos, tanto en estado fenológico de floración y vegetativo, de hojas y de tallos. ¿Eh? Estos parámetros son muy importantes, las cuales están normados para ver la calidad de la materia prima en el caso de que se quiera ya obtener un producto para el ámbito de salud. Entonces, como ustedes pueden ver, estos parámetros estuvieron en rango, a lo cual nosotros continuamos con el estudio y también pudimos hacer determinar los componentes o grupos químicos presentes de las hojas en este caso y se pudo observar que en el estado vegetativo pues se obtenían la mayoría de estos compuestos o grupos químicos aquí, no así en el de floración. Esto también fue objeto de un artículo, la publicación de lo que es la caracterización farmacognóstica de la especie Vernodatura patens o del aritaco, nombre común. Y bueno, nos vamos hacia la parte química. ¿Mm? En la parte química nos planteamos hacer dos experimentos. El primer experimento en un extracto metanólico y el segundo experimento etanólico, ¿no? Entonces, el etanol sabemos que no es tóxico, no es tan tóxico como el metanol, pensando en algún desarrollo de algún extracto que pueda ser consumido por vía oral en el ser humano. Entonces, bueno, ahí están. Este ensayo, estudio se hizo en el Laboratorio de Productos Naturales de la Universidad de Concepción, bajo la dirección del doctor Mario Silva, ¿no? Un gran partner. Ahí se hizo un fraccionamiento en columna abierta, ¿eh? En donde se puso con solventes su fase móvil de polaridad creciente, empezando de hexano hasta etanol. Ok, se obtuvo de las primeras solvente empleado hexano, 70 fracciones, las cuales se reunieron 5, ustedes ven en la placa cromatográfica, en donde se revelaron como etanol y ácido sulfúrico 50-50 a 105 grados, y obviamente se ve por una lámpara de Bevis y se pudo determinar qué fracciones estaban, o por coloración, cuáles podrían ser las fracciones reunidas. Y bueno, nos vamos hacia el ensayo o el segundo experimento con etanol, y fíjense ustedes, se obtienen 320 fracciones, de las cuales se reúnen 10. En ramas igual, 216. Y obviamente, pues, ustedes están viendo el arduo trabajo que se realiza, pues, y ah, podemos caracterizar y obtener una serie de compuestos, y aquí ustedes están viendo el cromatograma analítico gaseoso de los primeros extractos o fracciones con solvente metanol. Ustedes ven una serie de compuestos, en este caso 28 compuestos identificados de esa fracción. Pues bueno, y aquí tenemos algunos compuestos, no me voy a detener, pero sí aquí es importante, porque en la fracción de acetato de etilo, hexanoacetato de etilo de 10, la presencia de un compuesto mayoritario que es el acetato de lupiol. Hago énfasis porque más adelante lo maravilloso que, que tiene este estudio, pues luego que se logra aislarlo de manera pura de la planta e identificarlo por resonancia magnética nuclear. Y bueno, en esta fracción de acetato de etilo, ustedes ven también otro compuesto que es el lupeol, que es
también mayoritario en esta fracción. Y bueno, para de contar, también se hicieron las fracciones de ácidos grasos, ahí te están viendo, también en el de las flores, ¿eh? Y aquí se hace un poquito un estudio comparativo de los compuestos de las fracciones de ácidos grasos, ¿ok? En donde pues mayoritario, como ustedes ven, tanto en las hojas, en las ramas y en las flores se van dando, ¿eh? En este es el ácido hexadecanoico, que es el palmítico, ¿m? Y tenemos estructuras terpenoides como el upeol también aquí presencia, para adelante, y bueno, y allí paré de contar los diferentes compuestos que están presentes allí como tal. Y bueno, este es un poquito de resumen, ¿eh? De lo más importante que se hizo, ajá, la presencia de ácidos grasos, en este caso de tripertenoides, ¿eh? Y también de sesquiterpenoides, pero no sesquiterpenos lactónicos, porque no se pudo determinar. En el barrido que se hizo de IR, no se mostraron bandas que sean características de las lactonas sesquiterpénicas. Entonces, por eso fue el motivo de corroborar su autenticidad por medio de técnicas moleculares. Y bien, ahí tenemos un pequeño resumen, pues son de muchos años de estudio y por lo tanto, pues tiene ya una publicación, dos publicaciones y bueno. ¿Qué hicimos nosotros con las fracciones que reunimos, ¿no verdad? De la columna abierta, cromatográfica, etcétera, ¿eh? Se reunió de experimento 5 y oh sorpresa, ¿ok? Que pude aislar tres compuestos puros, los cuales en conjunto con el doctor Olof en la Universidad de Lund se pudo identificar por resonancia magnética nuclear la presencia del lupeol, acetato de lupeol y epilupeol. Y del segundo experimento, es decir, en etanol, ¿sí? Aparte de que se logró identificar 110 compuestos nuevos para la especie y 99 para el género, y logramos aislar e identificar el palmitato del lupeol. Bien, un poquito la alegría, ¿no verdad? Cuando uno dice compuesto puro, son palabras mayores, algo maravilloso. Entonces, ustedes están viendo ahí la estructura, el upeol, pues característica 30 átomos de carbono y tiene en el carbono 3 en un grupo de hidroxilo, que es lo que le caracteriza, y las señales que nos va dando en el espectro, ¿no? de protones ampliado del compuesto como tal, pues la presencia que corrobora de estas estructuras que caracterizan al compuesto lupeol, que es en su grupo hidroxilo característico en posición beta. Tenemos las dos publicaciones, es que además también el espectro de protones del epilupriol, que también fue un compuesto puro, aislado e identificado por resonancia magnética, tiene la misma estructura del lupeol. ¿Cuál es la diferencia? Que en el grupo hidroxilo, en carbono 3, está en posición alfa. Y ustedes ven, entonces la diferencia que tiene en sus señales un triplete de triplete. ¿Ok? Bueno, no vamos más con química, pero de todas maneras esto es importante, es una alegría para quien les habla y ahí están dos publicaciones como tal. Y bueno, ya tenemos la parte química, ahora sí la parte farmacológica. Pero, a ver, si ya sabíamos que nos identificaron lupeol y derivados, lupeol, acetato de lupeol, epilupeol, que es el isómero de lupeol, y también el palmitato. Fui a buscar la parte fármaca, en referencias que me indiquen cuáles son las actividades farmacológicas. Y mi sorpresa, pues, ¿eh? Que están referidos como un potencial tratamiento para 4 tipos de cáncer. Además, es antiinflamatorio, antioxidante, y le pongo antilismanial porque yo ya tenía contactos con un grupo de investigadores del Instituto Pedro Curie, que es en La Habana, que es un instituto referente a nivel latinoamericano en todo lo que es actividad antiparasitaria. Entonces, vi que el upeol
el compuesto, entonces estaba presente y por lo tanto, pues ya sabía para dónde me voy, ¿no, verdad? Y antioxidante, por una técnica que nosotros ya en el CIBE como tal la tenemos montada y antiinflamatorio igual. Entonces, bien, ya elegí qué hacer en la parte farmacológica. No es lo que uno quiere, es lo que uno puede hacer, ¿ok? Bien. También aquí está lo que estaba referido para el pelupiol, también antimicrobiano, antiinflamatorio, igual el acetato lupiol y todos los compuestos que habíamos aislado e identificado, entonces también tenían ese tipo de referencias. Bien, ahí sí, nos planeamos un plan. Vamos a hacer el efecto inhibidor de los compuestos sobre la cepa de los géneros penicillium notatum y fusarium. ¿Por qué estas dos? ¿Eh? Cepas porque eran las que tenían disponible. Este estudio lo hice en la Universidad de Concepción en Chile, en el Laboratorio de Productos Naturales, ¿ok? Bueno, se hizo la actividad antimalárica y antileishmanial, precisamente es en el laboratorio del IPK, Instituto Pedro Curia en Habana, la citotóxica también en Chile y actividad antioxidante aquí en el CIPE como tal. Bueno, ahí tenemos nuestros resultados y ahí tenemos también los artículos ya publicados. ¿Eh? Y la actividad antialemanial, bueno, la Alemania es una afección muy tremenda de los países tropicales y pues bueno, ahí están las afecciones, nosotros no estamos exentos de ello, de hecho muy poco se reporta, eso no quiere decir que la enfermedad no está, es terrible, que incluso mata más soldados que en la guerra, porque no tiene síntomas, ya cuando tienes síntomas te mueres. No hay nada más que hacer. Entonces, es un tratamiento muy largo, costoso, etcétera. Y ahí tenemos pues nuestra gran sorpresa, pues que se hizo en el extracto de hoja y fue muy relevante porque su índice de selectividad fue mucho mejor, mayor que el mismo pentamidine, que es el compuesto o el fármaco que sea para combatirlo, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? Que nuestro extracto de hojas es- ataca, es más selectivo para el parásito, ¿no? Y no hace daño a nivel celular. Entonces ahí está, tenemos allí una publicación como tal con el grupo del Instituto Pedro Cubre en- que se hizo los estudios. Bueno, y pues ahí tenemos algunas tesis de maestría y este es el de Iván que hizo una optimización de lo que es la actividad antioxidante y ahí está eh, eh, el paper, su artículo maravilloso de tremendo estudio que él realizó. Bueno. Probemos la actividad antiinflamatoria. Es antioxidante, vamos con la actividad antiinflamatoria. Aquí es un tremendo estudio que nos llevó muchos años publicarla porque un trabajo muy fuerte que se hizo en el Tecnológico de Monterrey, mm, ¿eh? Con apoyo de la doctora Ana Berta Cardado. Entonces, allí tenemos nosotros, se hizo una evaluación con las ciclooxigenasas COX-1, COX-2, y lo más relevante de este estudio es que el extracto del aritaco es selectivo para la ciclooxigenasa 2, es decir, COX-2. ¿Qué significa eso? Que es el ideal de un fármaco, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende de un fármaco? Un fármaco es que te alivie pero no tenga efectos colaterales, es decir, no te irrite el estómago, etcétera. Y eso es lo que tiene Bernaturatapate, ¿no? Desinflama, pero no tiene efectos adversos. Es selectivo para ciclooxigenasa 2. De esa publicación. Y bueno, ya tenemos el extracto, vamos, copilamos, tampoco sea que para obtener la materia prima vamos a depredar, ¿no? Porque son las hojitas las que se recopila, se recoge. Entonces, pero igual, como es un centro de investigaciones biotecnológicas, se propone pues hacer una adaptación de la planta en invernadero y hacer un cultivo in vitro. ¿Para qué? Para poder ver si es que se lograba producir, ¿no? De este compuesto, el upeol, ya in vitro. Entonces,
Es un estudio muy bonito y ahí tenemos una publicación también de Ibachoes que en conjunto con los tesistas de pregrado se logró realizar y bueno, ahí tenemos, se logró identificar, fue un estudio muy hermoso. Y bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con tanta información, tantos años? ¿Ah? ¿Qué producto, Dios? Bueno, la primera opción es que sea un fármaco, ¿no? Un fitofármaco. A ver, pero fitofármaco con información en farmacéutica, tanto de pregrado, el postdoctorado y todo lo que he hecho, bueno, eso va a tomar más tiempo. Ya tengo mucho tiempo estudiando. Bueno, vamos a ver, ¿qué, qué eventos hemos tenido? Si bien es cierto, la gente siempre está a las tendencias por lo natural, pues tenemos que sacar un producto que saquemos ya. ¿Sí? Entonces, bueno, no, nos fuimos hacia cuáles son las tendencias, ¿no? De uso y llegamos hacia el mercado de las bebidas, ¿no? Tenemos ahí las bebidas funcionales, energéticas y como ustedes pueden ver, está en tendencia. Las proyecciones, tanto de consumo como de ventas, son espectaculares y hay proyecciones hasta el 2028, como ustedes pueden ver, ¿sí? Ah, pero bueno pasamos un evento, el evento pues obviamente de la pandemia en que nos tuvo confinados, no hicimos ejercicio y empezaron a proliferar o a aumentar aquellas enfermedades agrupadas del síndrome metabólico. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué es lo que está consumiendo? La población en general, ¿no? Entonces estamos cuidándonos, tener patrones dietéticos bajos, tanto en calorías como en azúcares, llama fitness, vamos hacia la prevención de enfermedades y obviamente ustedes están viendo las tendencias y obviamente, como ya le he indicado, pues para prevenir todas aquellas enfermedades que están dentro de este síndrome. Pues obviamente, y tenemos también las tendencias de emplear extractos naturales como tal. Entonces ahí, obviamente, ya tenemos una ruta del por qué hacer un producto y qué especies vamos a emplear. Entonces, obviamente, ahí está el aritaco, ¿ah? Estamos con el aritaco bepate que tiene tanta información para no dejarla de lado. Guayusa o Iles guayusa, que es la especie que nos identifica a los ecuatorianos porque es nativa, es nuestra. Entonces, y obviamente siempre por los residuos, ¿no? Acá hay los residuos. ¿Por qué residuos de cacao? Porque se sabe que las infusiones herbales tienen esa astringencia. Entonces, se quiere pues mejorar el sabor de una manera natural. Entonces, como ya teníamos, obviamente, estudios ya publicados, entonces pues optamos por hacer un producto, una bebida energética, pero con potencial nutracéutico. ¿Por qué nutracéutico? Porque nutracéutico es aquel producto que tiene compuestos bioactivos aislados, ¿no? De fuentes naturales. Y eso es lo que es. Les- tiene muchos potenciales para controlar algunas enfermedades. Entonces ahí está. Entonces se eligieron las tres, laritaco, guayusas y residuos de cacao, ¿sí? Es que además, ya, de hecho, las producciones científicas que se tiene, ok, polifenoles, antioxidantes, antiinflamatorias y la guayusa, lo que hemos hecho, las publicaciones, todas esas información que ustedes ven, todas realizadas con el equipo de investigadores de bioproductos de del CIBE, de SPOL. Residuos cacao, tenemos extracciones, también todo eso publicado, ¿ok? Bien, hay estructuras que están presentes, etcétera, que lo hacían un candidato para hacer las formulaciones del producto que uno. Bien, ¿cómo se preparó, no? El producto, ahí ustedes están viendo, este fue un tema de tesis de maestría en biociencia aquí de SPOL, de Maferita Quijano, aquí parte de nuestro equipo, en donde ella hizo pues una optimización, primero un diseño de mezcla simple centroides, entonces se hizo los análisis correspondientes en cuanto a sus componentes bioactivos y además un análisis sensorial. ¿Sí? Y se pudo optimizar obteniendo pues una maravillosa combinación perfecta, ¿sí?
y además se pudo obtener un secreto industrial que ya está registrado como una propiedad intelectual y en base a ella pues hemos hecho también pues, un producto, el mismo producto, pero microencapsulado, de los cuales llevamos por la tercera tesis de maestría, buscando la mejor material de recubrimiento que no se nos dañe el principio activo de la bebida como tal y no se nos dañe la fórmula secreta. Y bueno, ¿qué más tenemos? Se ha realizado pues los análisis toxicológicos, toxicidad aguda, a ver si que no produce, bueno, es tanta maravilla que tiene, pero que hay que ver si es o no inocuo, ¿no? El consumidor. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, y ahí tenemos una producción científica muy linda, relevante, en donde eh, científicamente se comprueba que la bebida no es tóxica. ¿Ok? También se hace un estudio, a ver si es que no produce daño hepático o si es que lo protege. Y obviamente ahí están los estudios de macroscopía y microscopía, en donde ya tenemos una publicación en donde hay evidencias de que es un hepatoprotector. Esta bebida, todo realizado con el maravilloso equipo. Entonces ahí está, es inocua, no es tóxica, podemos consumirlo y también es un potencial hepatoprotector, ¿ok? Aparte de ser energética. Bueno, con esta información se nos vino la maravillosa apoyo que presentamos una propuesta GIS con fondos alemanes y fuimos seleccionados y con este proyecto que dice productos propiedades nutracéuticos con alto potencial para la prevención del síndrome metabólico, pero con la idea de escalarlo, de maquilarlo, de hacer el estudio de mercado, que nos apoyen con las etiquetas, porque bueno, no es la etiqueta que uno quiere poner ni los colores. Entonces, sí, es un gran trabajo. Entonces, bueno, y ahí también teníamos que involucrar a las comunidades de la materia prima, enseñar, entonces hicimos capacitaciones, entonces esto es lindo porque no solamente es uno dar la información a ellos, sino que nosotros también recibimos de ellos una retroalimentación con el objeto de nosotros mejorar, ¿no? Ellos saben cómo recogerlo, sin embargo, ¿eh? Sin embargo, al momento de guardar no lo saben, al momento de almacenar no lo saben hacer, se les daña en lluvia, etcétera, y todo eso, capacitaciones hemos ido in situ en el campo y también hemos ido, ellos han venido para acá. Entonces, bueno, Patricia, Patricia, solo una cosita. Por si acaso ya tenemos que ir cerrando, Patricia. allá, Mm, en un sí, minuto. Bueno, la ventaja competitiva, ya tenemos todo esto. Ay, disculpe, me emociono mucho. Tenemos las simulaciones con artículos publicados, tenemos aquí y pues bueno, la experticia del grupo en todo lo que es, bueno, ahora este largo recorrido, lo que nos tomó un producto sacarlo en 20 años, pues ahora lo sacamos en un año, año y medio. Entonces la experticia y el equipo que ya aquí está formado, como ustedes pueden, tremendo equipo, no solamente en la caracterización química, sino también farmacológica, también de simulaciones a gran escala. Y maravilloso, tenemos montadas técnicas analíticas, ya no tenemos que montar, ya no tenemos que viajar, etcétera. Y bueno, aquí yo les presento con mucho orgullo todo el equipo que están ahí, a jóvenes que se han incorporado, que están empezando y que pronto pues también tendrán una gran formación y también citas mayores, ¿no? Y bueno, ahí están a nivel internacional que estamos en conjunto con ellos y realizando lo mismo. Bueno, bueno. Pues me preguntaran si está en Percha, bueno, ya estamos, ya mismo, está en trámite el licenciamiento y también el permiso de explotación comercial y eso estamos, ¿no? Y bueno, que queremos muy pronto tener en la Percha, y bueno, los dejo ahí nomás. Gracias. Disculpen. Listo. muchas gracias, Patricia. Y bueno, muchas gracias a todos los expositores. Gracias, Dainé, gracias, Patricia, gracias, Paul. Ahora, como les comentaba, vamos a la zona al momento de las preguntas. Entonces, los que tengan preguntas, por favor, que van a ser un poco cortas, ¿no? Porque ya tenemos que ir cerrando. Por favor, si es que tienen alguna pregunta en el chat de la
de aquí, de esta sesión. Y no veo preguntas, en todo caso yo voy a hacer una pregunta para los tres. Yo tengo preguntas en el chat que me salen a mí. ¿Qué directas? O sea, privadas. Parece que sí, Ok. pero no sé si como en honor al tiempo y a que quieres preguntar, voy a decirle a Valentina, que es la que me ha preguntado, que le voy a dejar mi teléfono y que me las Perfecto. podemos conversar. De acuerdo, muchas gracias, Dainet. En el caso yo solo voy a dejar solo les voy a pedir en todo caso un mensaje de cierre a cada uno, mensaje de cierre muy cortito a cada uno de los tres. Eh, en la visión de ustedes, pues, siempre se habla de que el futuro del Ecuador está para allá, ¿no? Hacia la bioeconomía y en particular, tanto en todo este tipo de cosas que ustedes nos han mostrado en lo que están trabajando, ¿no? Pero, ¿qué tipo de apoyo desde alguna entidad central se necesita para llegar a o sea, a este futuro que supuestamente, este futuro en el que Ecuador básicamente es una potencia bioeconómica, ¿no? O sea, o más bien la pregunta es cuán lejos estamos de ese futuro que todos añoramos, ¿no? Y no sé, el que quiera empezar, ¿ah? O la que quiera empezar. Eso Bueno, sí, por favor, muy cortito, yo ¿ah? Menos de misma. un minuto. Me pido la palabra. Yo creo que el futuro todavía en Ecuador, en el tema que me compete a mí, de los biomateriales, es bastante lejos. Lo veo bastante lejos en el tiempo, sobre todo porque no hay políticas públicas, no hay regulaciones a nivel de normas técnicas, no hay empresas que todavía quieran completamente reorientar sus procesos productivos, todavía hace falta bastante investigación, pero esto no quita de que sigamos trabajando, porque al final el cambio empieza por uno. Entonces tenemos que seguir apostando cuando vemos cuando yo digo, cuando hay un dicho que siempre me decían en mi casa, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y yo digo, cuando vemos que hay, y lo digo ahora en el buen sentido, ¿no? Cuando vemos que hay muchas empresas que están naciendo de base tecnológica en Europa, en el sudeste asiático, en Estados Unidos, orientadas a los biomateriales, quiere decir que el camino va a venir por ahí. En el video que les acabo de poner en el chat pueden ver que son las futuras casas de la Luna y de Marte. Cuando colonicemos la Luna y Marte ya estamos pensando que las casas van a ser a partir de micelios de hongo y otros microorganismos, lo pueden ver. Entonces yo creo que aún cuando estamos lejos todavía en Ecuador de implementar esto, el cambio empieza por uno. ¿Y por qué? Porque cuando veamos entonces una lámpara que en breve las vamos a ver en el mercado. Una lámpara hecha de biomaterial, un portalápiz, un frutero, una bandeja hecha con micelio de hongo, adquirámosla y empecemos a cambiar un poco nuestra mentalidad. Y cuando empecemos a cambiar nosotros, empiezan a cambiar nuestro entorno, empiezan a cambiar nuestras familias y nuestros compañeros. Porque, como dije yo, la tecnología ya está aquí. El cambio empieza por uno. Eso es todo. Gracias, Dainet. ¿Alguien más, Paul? O Patricia y después Paul, ¿no? Patricia y después Paul. Sí, de acuerdo con Daiden, ¿no? Estamos ya la tecnología aquí, la tenemos aquí. No podemos nosotros en ningún momento hacerle espalda, sino ir de ella. Entonces, a pesar de que Dainé dice que la parte de biomateriales lo ve lejos, realmente no la veo tan lejos, la veo que está allí y bueno, lo importante es interesar a los empresarios porque realmente es grandioso lo que se hace en cuanto a biomateriales. En cuanto a lo que es la área de la salud como tal, nos ha tocado a nosotros, o sea, ir y estar ahí con ellos, o sea. Si bien es cierto, ya hay unas políticas, pero hay veces también hay políticas en cuanto al ministerio como que son muy duras. Te ponen ahora una ley, después te aumentan otra y eso demora también el proceso de una comercialización. Por ejemplo, en el caso de lo que es del producto como tal, ¿no verdad? Ayiyaiti, que significa salud en quechua. Sin embargo, ahora pues tenemos que sacar los permisos correspondientes y está bien, ¿eh?
pero demora el proceso y eso es lo que quisiéramos que de una u otra manera pues se vayan agilitando estos pasos, porque de pronto con la información o con casi nada de información que nosotros tenemos, en otro lado ya comercializan más pronto el producto. Entonces, eso es lo único que yo quería acotar respecto a tu pregunta. Muchas gracias, Patricia. Y para finalizar, Paul, por favor. Sí, realmente estoy de acuerdo con lo que las doctoras han mencionado. En el caso de los productos naturales, realmente es a mediado a largo plazo, realmente por todo lo que es la bioprospección como tal, hasta de que un medicamento de un compuesto activo sea identificado, hasta que este pase por todos los procesos para hacer y llegar al mercado, toma entre 7 y 15 años en el caso de los fármacos, pero también hay otras potencialidades que se les pueden dar en un menor tiempo, en la identificación, en el aislamiento de pigmentos que puedan ser utilizados precisamente como aditivos nutracéuticos en alimentos de animales que sean inofensivos como tal. Entonces, hay un potencial muy grande en esta parte de estudios de la diversidad química, de invertebrados marinos, de productos de bacterias asociadas que se dan a corto plazo en algunos casos, pero a mediano y largo plazo. Recordemos que la ciencia básica es la parte inicial de todo producto que llega al final a ser comercializado. Entonces, es importante tener el apoyo tanto de las autoridades gubernamentales para lo que es obtención de permisos que nos permitan realmente hacer investigación cumpliendo con todos los protocolos de cuidado del ambiente, obviamente, y que también sea una facilidad para poder complementar las investigaciones que hacemos en la academia. Entonces, ese es el mensaje, simplemente que hay un potencial muy grande en Ecuador y que debe continuar, seguir siendo estudiado y evaluando sus futuros productos. Muchas gracias, Paul. Bueno, muchas gracias a los tres, muchas gracias a la audiencia por estar aquí. Con esto finalizamos, perdón, este tercer Sembrando Ideas del año. Muchas gracias a todos, ¿ya?